Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas, vamos a ver la luz al final del túnel con muchos videojuegos en el día de hoy. De hecho, quiero comenzar el vídeo comentando que ya tenéis la demostración de dos videojuegos que esperáis con bastantes ganas. Uno de ellos es el Pragmata y otro de ellos es el Monster Hunter Stories 3. Esto se reveló durante el evento de Nintendo de ayer y luego en una publicación posterior y están disponibles para todas las plataformas. Son videojuegos que van a estar disponibles en todas las consolas, aparte de por supuesto en PC, y ya tenéis para jugar algunos minutos. Así, probar esos videojuegos si os valen la pena o no. Os digo ya que el feedback de la comunidad está siendo muy positivo, sobre todo con Pragmata. La gente está enamorada del videojuego y parece que va a salir un resultado muy espectacular después de tantos años de demora. Lo dicho, iros instalándola, que es completamente gratuita, y a partir de ahí pues sacad vuestras conclusiones. Pero bueno, os invito también, por cierto, a que veáis el directo que hicimos ayer por aquí con Nintendo y mucho más. Pues se vieron varios videojuegos, como por ejemplo este que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que es uno de los títulos que más enamorado me tiene y que finalmente saldrá este año. Se trata de Orbitals, un videojuego cooperativo que estará disponible en exclusiva para Nintendo Switch 2, un título que es al estilo Split Fiction o, si lo preferís, It Takes Two, solo que con una ambientación que nos recordará mucho a los clásicos animes de los años 80, véase por ejemplo Akira, entre otras películas populares de aquella época. Clásico videojuego donde necesitarás a un compañero que en todo momento aproveche sus habilidades para que tú puedas seguir avanzando y viceversa. Esto suena complicado, pero no lo es. Os digo que esta clase de videojuegos en realidad son bastante llevaderos, incluso para los que no sois propensos a jugar en cooperativo. Os invito siempre a que le echéis un vistazo y les deis una oportunidad. Además, este videojuego contará con un pase amigo con el cual, si tú te compras una copia de este juego, lo podrá jugar otra persona tanto en cooperativo local como en cooperativo online, sin necesidad de tener que comprar otro videojuego extra. Y además de todo eso, incluso si tienes la primera Nintendo Switch, le puedes compartir pantalla para echar unas buenas horas con esa otra persona que todavía no ha podido actualizar su sistema. Pero vamos, a mí me tiene completamente loco este título. Como también este otro que os estoy mostrando ahora mismo. Se trata de Adventures of Elliot, videojuego desarrollado por Square, que en este caso ya sabéis que es al estilo Octopath Traveler, pero de acción directa, no es acción por turnos, estilo videojuego clásico, retro. Y bueno, pues el título ha recibido una fecha más concreta de lanzamiento. Será el próximo día 18 de junio. En el caso de Orbitals, la fecha específica no se ha dado, simplemente han dicho que llegará durante el verano. Pero vamos a estar bastante ocupados y particularmente este Adventures of Elliot es uno de esos videojuegos que nos puede dar para muy buenas horas. Estará disponible, este sí, en todas las plataformas. Y hablando de Square, precisamente ayer hubo otro anuncio que fue posiblemente el más previsible de todos. Final Fantasy VII Rebirth llega para Nintendo Switch y también para Xbox, y lo hace, tal y como estáis viendo por aquí, con precio reducido. Ahora mismo ya podéis comprar este videojuego por un precio de 47,99 € en su edición normal o un precio de 63,99 € en su edición de lujo. Si nos vamos a territorios americanos, allí el precio creo que son como unos 40 pavos, unos 40 dólares aproximadamente. Incluso alguno me ha comentado que en México está por unos 35 dólares. El precio está básicamente regalado, o sea, es una broma el precio que le han puesto a este videojuego, que ya viene absolutamente completo, ya que aquí no hay expansión de historia como si sucedía en la entrega anterior. Finalmente, pues el videojuego saldrá durante el 3 de junio para dichas plataformas. La oferta estará hasta el día anterior, hasta el día 2 de junio. Aprovechadla, os invito a que lo hagáis porque esto es un auténtico juegazo. Bien es cierto, tal y como comenté cuando lo analicé,
que lo que son las zonas abiertas no están lo más aprovechadas del mundo, son muy repetitivas, es un clásico de los videojuegos de rol japoneses, no han avanzado nada con el paso de los años, pero aún así, en todo lo demás, es un videojuego muy disfrutable y mucho más avanzado que la primera entrega. En este sentido, sientes que tienes más libertad, sientes que tienes muchas más opciones y a nivel de historia también el progreso abarca algunos de los momentos más importantes de Final Fantasy VII. Y bueno, pues el videojuego, por cierto, en el caso de Xbox también tiene sistema Play Anywhere. Es bastante curioso con el paso de los años que precisamente sea esta compañía la que posiblemente más soporte Play Anywhere está dando a los videojuegos en Xbox, porque era una compañía que de hecho estaba evitando la plataforma, bien por contratazos de exclusividad o bien simplemente porque pasaban absolutamente del tema. Y ahora repito que es todo lo contrario, posiblemente de las compañías multiplataforma es la que más activamente está dándole ese soporte. Bien. Eso la verdad que me alegra mucho. En el caso de Nintendo Switch, pues vamos a ver qué tal han hecho la optimización. Con Final Fantasy VII hicieron un muy buen trabajo teniendo en cuenta las capacidades de la consola. Si todavía no lo habéis comprado para dicho sistema, os recuerdo que tenéis una demo para probarlo por vosotros mismos. Y en este caso entiendo que también habrá alguna más adelante. Veremos a ver cómo la plantean, porque aquí estamos hablando de grandes zonas abiertas y obviamente tienen que tener un poco de más cuidado con eso. Pero en fin, lo dicho, un auténtico puntazo. Y por cierto, lo que dejan caer básicamente desde la compañía es que la tercera entrega, repito, no va a tener ninguna clase de exclusividad y va a salir en todos los sistemas, así que ya está básicamente todo hecho. Nos queda que ver el anuncio de esa última entrega que será este año. También hubo mucha presencia de Xbox en el evento de ayer, principalmente para anunciar varios videojuegos del grupo Bethesda llegando a Nintendo Switch 2 durante los próximos meses o durante los próximos días, porque por ejemplo Fallout 4 estará disponible el 24 de febrero. Lo tenemos, como quien dice, a la vuelta de la esquina. A ver qué tal va la cosa. Pero el más interesante es el que os he estado dejando en pantalla. Es el caso de Indiana Jones y el Gran Círculo. Este estará disponible en Nintendo Switch 2 el próximo 12 de mayo. El videojuego ya tenía anuncio oficial para esta plataforma, pero todavía no se había revelado una fecha concreta. Además de todo, viene con una pequeña sorpresa. El videojuego vendrá completo en el cartucho. No será necesaria ninguna clase de descarga, salvo que vivas en Polonia, porque básicamente nos han dicho que lo único que habrá que descargar aparte es el idioma polaco, pero en realidad el videojuego base vendrá al completo, incluido ahí, lo cual es bastante curioso porque ni en PlayStation ni en Xbox, plataforma de origen, el videojuego viene al completo en el disco. Bastante peculiar el nivel de optimización que han tenido que meter aquí. Obviamente tendrá diferencias gráficas visuales bastante grandes con respecto a las versiones de sobremesa, pero aún así parece que han querido cuidar el videojuego lo máximo posible y aprovechar el soporte que da Nintendo Switch a tope. Aparte de todo eso, también tenemos el anuncio de Oblivion Remaster, que no tiene fecha concreta, pero que dicen llegará a lo largo de este año también para Nintendo Switch 2. La peculiaridad, tanto de este como de Fallout 4, es que no van a venir al completo en el cartucho. De hecho, algunos comentan que ni siquiera va a tener cartucho como tal. Pero bueno, eso se queda en especulación, porque sí que he visto alguna imagen de Fallout 4 con el típico keycard de toda la vida y en fin, bastante raro que con estos videojuegos que quizás son menos demandantes no lo incluyan y con Indiana Jones sí. Se comenta también que quizá Starfield no llegue finalmente a Nintendo Switch 2. El caso de Starfield es para hacer aquí un pequeño paréntesis, pues lo que se comenta es que el videojuego va a tener la versión 2.0 dentro de no mucho. Principalmente habría añadido contenido de historia, habría posiblemente una nueva expansión de la que se viene hablando hace tiempo, aparte de nuevos cambios en el sistema de exploración espacial y también interplanetario. A todo esto pues habría una versión de PlayStation 5 y según los rumores sería durante el próximo mes de abril, pero en el caso de Nintendo Switch 2 lo que sucede es, al menos según lo que comenta el reputado filtrador llamado Shinobi 602, es que el videojuego de momento está
congelado para esa plataforma, que ahora mismo esa versión está teniendo muchísimos problemas y que puede que incluso no salga nunca. Esto es una posibilidad, y además que en otras plataformas portátiles Starfield ya ha tenido problemas de rendimiento. El videojuego a nivel de optimización en ese sentido está costando mucho llevarlo ahí. Por cierto, para cerrar el bloque Nintendo, ayer hubo el anuncio del Digimon Storytime Stranger, título que llegará a Switch 1 y Switch 2 durante el próximo mes de julio. El verano va a estar bastante movido porque también tenemos incluso el eFootball. Pero la cuestión es que ese videojuego va a llegar incluso con un modo a 60 frames en sobremesa. Esto, por las dudas que tenía mucha gente, también se va a aplicar para las otras videoconsolas que de momento tenían un rendimiento muy por debajo. Pero tenemos que cambiar de tema. Y tenemos que hablar de esto que os estoy dejando ahora mismo en pantalla, que es uno de los anuncios más raros que he visto a lo largo de toda la generación. Porque sí, nada más terminó el evento de Nintendo, PlayStation anunció un nuevo videojuego. Un título para PlayStation 5 y para PC. Se trata del Horizon Online. Otro. Porque ya se anunció uno, pero que era como para PC y para telefonía móvil. Ahora se ha anunciado otro hecho por Guerrilla. Es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Un videojuego cooperativo de 3 jugadores que tendrá también el típico centro social para contactar con otros jugadores, comprar objetos, comprar mejoras de equipo o digamos sobre todo atuendos, porque generalmente estos videojuegos se monetizan especialmente a través de las skins, ¿vale? Y en fin, pues con una estética que os recordará mucho a Fortnite. Eso es a lo que os recordará. Ahora os pasaré unas imágenes por aquí delante para que lo veáis. Pero este videojuego ya está para que lo fichéis. No tiene una fecha concreta de lanzamiento. Y lo más extraño de todo, se hizo por redes sociales. No hubo ninguna clase de evento. No hubo absolutamente nada. Un juego de PlayStation. Casi me daba la sensación de que querían pasar desapercibidos y que la gente no se enterase demasiado de que este videojuego existe. Y en pantalla seguramente empecéis a notar un poco el porqué. Pues tal y como estáis viendo ahora mismo en pantalla, el videojuego a nivel visual posiblemente sea uno de los videojuegos con menos carisma que PlayStation ha sacado a lo largo de toda su historia. Porque a nivel de personalidad creo que no puede ser más genérico ni queriendo. Básicamente el clásico videojuego hiper colorido, con una estética que no se corresponde para absolutamente nada con cómo es la estética del universo Horizon, pero es que además nos dicen que en realidad va a tener historias, va a tener cada personaje pues su propio arco argumental que en resumida cuentas será casi una excusa para poner misiones alternativas, y esas historias se supone que van en coherencia con el resto de videojuegos de la saga, así que técnicamente este videojuego va a tener elementos canónicos, y a mí la verdad que a nivel estético visual me choca mucho que este videojuego vaya a tener alguna clase de coherencia con el resto de videojuegos que se han lanzado hasta la fecha en esta franquicia. Pero bueno, es lo que hay. Alguno se pregunta, oye, ¿pero este videojuego no había sido cancelado? No, lo que pasa es que si te informas a través de cornudos, la cosa está complicada. Hay varios videojuegos y varios proyectos y lo venimos comentando desde hace años en el canal. Se canceló uno de tantos, pero este es el de Guerrilla. Y a ver, en cierto modo entiendo que PlayStation quiera aprovechar esta licencia, porque es una licencia exitosa. Me refiero, los videojuegos principales de la saga Horizon son videojuegos que tienen un número de ventas que nada le envidian a licencias como God of War, y estamos hablando de la licencia viva más importante que creo le queda a PlayStation, con permiso quizá de Gran Turismo. La cuestión es que una cosa es aprovechar la licencia y otra cosa es las extrañas o digamos experimentos que están haciendo en los últimos tiempos, porque el videojuego de Lego ha sido un fracaso. El videojuego de la realidad virtual, muy bonito, pero eso es lo que es, y te da para lo que te da. Y ahora esto, que vosotros lo veis y decís, a ver, pues lo mismo el juego tiene hasta cierta gracia al principio, no sé si lo pondrán gratuito o lo pondrán de pago, yo espero que esto sea gratis, porque tal y como lo están vendiendo, buena suerte intentando que este videojuego tenga largo plazo, buena suerte intentando hacer que este videojuego compita en un sector que está ya saturado de esta clase de títulos. Yo de hecho pienso cómo esta clase de videojuegos puede salir adelante y no el multijugador del The Last of Us, por ejemplo, entre otros que se han cancelado por el camino que creo tenían hasta cierto potencial más.
Pero ya sabéis que este juego, o mejor dicho, esta licencia es la niña bonita del director de PlayStation Studios, así que está complicada la cosa. Lo bueno, no vamos a tener que escuchar a Aloy hablando todo el rato. Eso es un punto a sumar. Veremos a ver qué tal sale el experimento y cuándo sale. Os iré actualizando conforme tengamos algo. Por otro lado, ayer también hubo otro anuncio fuera de evento, que es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Planet of Lana 2, título que ya sabíamos que tenía que llegar este año, pero la fecha en específico tampoco estaba del todo clara, y esta será finalmente el próximo 5 de marzo. Recordad que es un videojuego que va a llegar a todas las plataformas de consola, aparte del PC, y que también estará disponible día 1 en el Game Pass. El próximo día 11 de febrero, por cierto, vais a tener una demo para empezar a echar algún que otro ratito en este videojuego, que ya sabéis se compone sobre todo de resolución de puzzles, también de plataformas y de un alto contenido de sigilo, porque es un videojuego donde vamos a tener que tener mucho cuidado y seguramente, al menos por lo que se percibe, sea más ambicioso que la entrega anterior. Y en la estética visual, pues de momento sigue siendo un absoluto 10 lo que nos están vendiendo. Desplazamiento en 2 dimensiones que seguro nos llevará unas bonitas horas. Cuidado, por cierto, con el calendario que se está quedando para el mes de marzo. Y eso que se han atrasado unos cuantos videojuegos a meses posteriores, pero ahí queda. Hablando de calendario, para finalizar, el bueno de Tom Warren ha dado una lista de novedades que Xbox va a anunciar, presentar a lo largo de este 2026. De momento, aquí en este vídeo os hago un resumen y en uno más adelante hablaremos largo y tendido porque hay mucha información que tratar. Por una parte, Halo Remake, esta nueva versión del juego original, llegaría durante el verano. Esto para mí es una sorpresa porque yo lo personal lo esperaba para su fecha de aniversario, para finales de año, octubre, noviembre especialmente. Luego Gears llegaría más adelante. El Gears E-Day llegaría después de Halo. Luego, el juego de los jarrones, este estaría en abril, ¿vale? Sin sorpresa. Lo de Starfield, que ya lo hemos comentado, también dice Fallout 3 está en desarrollo activo, no saldría este año, pero que esa revisión del juego posiblemente tenga un anuncio más adelante. ¿Qué más? Nos comenta que Game Pass PC y Game Pass Premium se van a fusionar. En lo personal esto no me sorprende porque lo comenté hace meses ya en el canal, hacia dónde apuntaba todo. No es algo que ni siquiera sea información nueva para mí, pero no deja de preocuparme. Este movimiento la verdad que me da bastante miedo. Ya lo comentaré en otro vídeo, como digo. Y luego tendríamos el anuncio de un nuevo mando, ojo aquí, un mando de nueva generación que saldría incluso este año. Vamos a ver qué es lo que nos programan aquí. Y mejoras general de interfaz, una serie de mejoras que aplicarían tanto para el escritorio de PC como para otra serie de cosas. Vamos a ver, porque va a ser un año bastante movido en ese sentido. En próximos vídeos más actualizaciones. Caja de comentarios para lo que serían vuestras opiniones acerca de esto y todo lo demás que hemos abordado hoy, y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.